Un saludo cordial para todos aquellos que están escuchando esta palabra. Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy llegamos al capítulo 15 del verso 16 al verso 32, donde dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí podríamos plantearnos una pregunta bien interesante. ¿Por qué la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte única? Pues decenas de miles de personas habían muerto por crucifixión a manos de los persas, de los griegos, de los romanos desde el siglo cuarto antes de Cristo. Ahora toda la tortura que soportó a través de la corona de espinas, de los azotes que estaban cargados con fragmentos de clavos de hierro y de huesos afilados, la misma cruz de madera, todo esto produjo un dolor indescriptible en el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Y recordemos que la noche anterior, allí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo sufrió un trauma impresionante al anticipar que pronto estaría bebiendo toda la copa de la ira divina por todos los pecados de todas las personas que Dios ha elegido para salvación. Ahora vemos que los 4 evangelios son muy moderados en cuanto a su descripción de los tormentos físicos que el Señor Jesucristo soportó. Y podríamos precisamente preguntarnos cuál es la razón. Ahora, en la época en que el Señor Jesucristo vivió, la crucifixión era una forma común de pena capital. Las descripciones pues detalladas de todo el horror eran innecesarias, porque estaba a la vista de todas las personas y ese era un recuerdo que se grababa en la mente de cada una de las personas que presenciara un acto de estos. Pero algo en lo que sí hicieron énfasis los escritores de estos evangelios fue en la burla, en la irreverencia hecha al Señor Jesús a lo largo de su juicio de su ejecución. Desde el mismo momento de su arresto y después cuando va a casa de Caifás, a casa de Pilato o al pretorio más bien, y a la cruz misma, el Señor Jesucristo fue tratado con desprecio, fue lleno de burlas impresionantes. Y esta crueldad de los enemigos del Señor Jesús entra en un marcado contraste con la infinita misericordia
y la gracia de Dios, que permitió precisamente a su Hijo padecer esta humillación tan grande, indescriptible, ir a la muerte con el fin de salvar a pecadores, a gente blasfema, a gente asesina. Ahora recordemos en charlas anteriores que hemos mencionado que el juicio del Señor Jesucristo constó de dos partes, una judía o religiosa y una romana o civil, podríamos llamarla. Y cada de una de estas partes incluyó tres fases. Recordemos que durante la parte judía de su juicio, el Señor primero fue interrogado por Anás, después fue sometido a interrogatorio también por parte de Caifás y ahí se enjuició. Y luego fue condenado oficialmente por el Sanedrín después de amanecer ese día viernes de la Semana Santa. Mientras que el juicio romano o el juicio político se inicia ante la presencia de Pilato, que en varias ocasiones él había declarado que el Señor Jesús era inocente. Y cuando Pilato se enteró de que el Señor Jesucristo era de Galilea, lo envió a Herodes, quien era el gobernador precisamente de esa provincia. Y Herodes básicamente lo que hizo fue burlarse de él, le colocó un manto real y se le devolvió nuevamente a Pilato. Y Pilato, pues en un intento por querer liberarlo, eh, recordó la costumbre que cada año se hacía durante la Pascua, de conceder perdón a un delincuente que estaba condenado, de tal manera que el pueblo decidía quién debería ser liberado. Y todo el gentío que estaba animado por los escribas y los fariseos, pues exigió que el Señor Jesucristo fuera crucificado y que el asesino Barrabás fuera liberado. Y Pilato pues tuvo que acceder a ese pedido de la multitud. Así que envió al Señor Jesucristo para ser flagelado y enviado a la cruz. De tal manera que en estos versículos que nos narra Marcos, él se centra en toda la blasfemia de estos soldados que ridiculizaron al Señor Jesús mientras era llevado del pretorio de Pilato a la cruz. De igual manera, todo el desdén de toda la gente que participó. Y vemos al Señor Jesucristo como ese sufriente, salvador, sin gloria, soportando todo el castigo por el pecado, siendo obediente a la voluntad de Dios Padre. Muy bien, entremos en el texto, los versículos del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Después que el Señor Jesucristo fue azotado, los soldados le llevaron dentro del atrio. Como dice la palabra, esto es al pretorio. Y aquí la palabra atrio viene de una palabra griega que es aulé, que significa patio o un espacio amurallado. Y posiblemente, pues Marcos se refería a los cuarteles del comandante del ejército romano, o sea, Pilato. Y este patio pues se encontraba en la fortaleza Antonia. Normalmente los cuarteles de Pilatos estaban ubicados en Cesarea, pero se trasladaban a Jerusalén cuando él se quedaba allí. Los soldados romanos, después de azotarle, siguieron burlándose de él, siguieron torturándole con insultos, con maltratos. Su rostro había sido golpeado en multitud de ocasiones, estaba ya hinchado.
Su espalda estaba terriblemente lacerada, sangraba abundantemente por aquellas heridas que habían sido causadas por los azotes que le habían dado los soldados romanos. Pero estos se convirtieron el sufrimiento del Señor Jesucristo en una parodia e hicieron exactamente igual que lo que hizo Herodes, burlándose de él. Y dice aquí en Marcos que convocaron a toda la compañía. Generalmente una compañía de soldados constaba de 600 soldados. De tal manera que invitaron a sus compañeros a unirse a esa farsa, a ese sadismo que estaban manifestando al Señor Jesucristo. Y comenzaron a burlarse de él y le pusieron, dice la palabra, que le vistieron de púrpura, que era el color que utilizaba la realeza. Así que colocaron una capa sobre la espalda ensangrentada del Señor Jesucristo. Luego hicieron una corona tejida de espinas. ¿Cuál era la intención de esta corona? Pues precisamente imitar la corona de laureles que tenía César en su cabeza. De tal manera que colocan esa corona sobre su frente, sobre su cabeza, y esta corona con una fuerza impresionante que la colocan, y eso lacera toda la piel de su cráneo, de su cabeza, haciendo que la frente se llenara de sangre que por todo alrededor de su cabeza comenzara a ser cubierta precisamente por ese derramamiento tan impresionante de sangre. Y el Evangelio de Mateo, pues en esta ocasión añade que al Señor Jesucristo le pusieron una caña en su mano derecha, que estaba indicando el cetro real, y que los soldados se hincaban allí de rodillas delante de él para escarnecerle. Y luego los soldados comienzan a saludarle, dice, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Y sin ningún tipo de misericordia le golpeaban en la cabeza con una caña. Aquí la palabra caña viene del griego cálamos, que se refiere a una vara. Y dice que le escupían, puestos de rodillas le hacían reverencias. Ya el Señor Jesucristo había profetizado lo que le ocurriría a él allí en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 34, donde dice así la palabra del Señor: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y esta palabra que el Señor Jesucristo declaró se ajustaba perfectamente a la profecía del Antiguo Testamento, allí en Isaías, capítulo 50, verso 6, donde dice así la palabra de Dios: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. En el Evangelio de Juan encontramos algunos detalles adicionales precisamente relacionados con este maltrato que el Señor Jesucristo tuvo que soportar a manos de los soldados de Pilato. Veamos lo que dice Juan capítulo 19, versos 4 y 5, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. De tal manera que después de que lo azotaron, lo coronaron con esa corona de espinas, de que lo escarnecieron, lo abofetearon muchas veces, los soldados pues lo volvieron a llevar ante Pilato, quien lo hizo desfilar una vez más delante del Sanedrín. De tal manera que Pilato pues estaba esperando que el Sanedrín, después de que viera la condición en que se encontraba en ese momento el Señor Jesús, supremamente débil, totalmente ensangrentado, pues provocaría algo de misericordia en ellos. Pero la multitud, junto con estos sacerdotes y escribas, no cesaban de pedir a gritos la muerte del Señor Jesucristo.
Y Pilato le responde, dice, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Dice ahí en Juan capítulo 19, verso 6. Pero el Sanedrín quería cargar la responsabilidad directamente sobre Roma. Y veamos cuál fue la respuesta de ellos. Está ahí en el versículo 7 del capítulo 19 de Juan. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato escuchó decir esto, dice la palabra que tuvo aún más miedo, más temor. El versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y veamos lo que dice Juan del capítulo 19 al verso 12. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y el verso 2 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ahora, Pilato reconoció que el Señor Jesucristo era inocente, pero los principales sacerdotes y los escribas manipularon, lo manipularon y lo amenazaron con reportar ante el César lo que estaba allí ocurriendo. Como continúa diciendo el versículo 12 de Juan 19. Dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. De tal manera que Pilato sabía que un escándalo más resultaría en su destitución por parte de Roma. Y así se daría fin a toda su carrera política. Ahora veamos lo que contesta Pilato, versículos 13 en adelante. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que los principales sacerdotes y escribas, todos los líderes espirituales de Israel, que eran los representantes de Dios, que ellos creían que eran los representantes de Dios más bien, fíjense que declararon lealtad a un emperador pagano y al mismo tiempo estaban pidiendo a gritos la muerte del Mesías, la muerte del Hijo de Dios. Y el Evangelio de Marcos retoma el relato en este punto y dice que después de haberle escarnecido de nuevo a Jesús, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y recordemos que la ley mosaica requería que todas las ejecuciones se realizaran fuera de la ciudad. Como se menciona allí en Números, capítulo 15, verso 35, donde dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y esta pues precisamente es la razón por la cual el Señor Jesucristo fue sacado por las puertas de Jerusalén y crucificado fuera de la ciudad. Muy bien, continuamos con Marcos capítulo 15 del 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno.
era la hora tercera cuando le crucificaron. Todo prisionero que era condenado a la muerte debía llevar su cruz. En este caso, pues un pesado travesaño, que era la parte horizontal de la cruz, debía llevarlo hasta su sitio de ejecución. Y parece ser que el Señor Jesucristo lo llevó por una determinada distancia, pero finalmente fue incapaz de continuar por la debilidad, pues él no había dormido la noche anterior, había perdido muchísima sangre y por las graves heridas que había sufrido durante la flagelación. Así que el Señor Jesucristo, al no poder llevar la cruz, la procesión debía continuar. Así que los soldados romanos obligaron a uno que pasaba, dice, a prestar el servicio de cargar esa cruz de este condenado. Y de una manera espontánea seleccionaron entre la multitud, en este caso a Simón de Cirene, que venía del campo, dice la palabra, a que llevase la cruz. Ahora, Cirene era una ciudad que estaba en la costa norte de África, lo que hoy es actualmente Libia. Y en ese tiempo era una ciudad muy comercial, una ciudad bastante poblada y tenía muchísimos judíos también. Así que Simón pues era un peregrino judío que había viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y esta elección que hicieron los soldados parece ser totalmente accidental, pero realmente no fue así. Dios obrando de manera sobrenatural y usando estas acciones totalmente erradas de los soldados, trajo salvación a este hombre, a este Simón. Y Marcos precisamente identifica a este Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Y parece que los lectores de este evangelio, que eran precisamente los cristianos que estaban en Roma, conocían a Alejandro y a Rufo, pues eran miembros activos de la iglesia allí en esta ciudad, puesto que el apóstol Pablo hace referencia a ellos precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 13, donde hace precisamente mención de Rufo y de la esposa de Simón. Dice así la palabra del Señor: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. De tal manera que este hombre, Simón, que cargó la cruz del Señor Jesucristo, llegó a reconocerlo a él como el Señor, y a través de esa fe en él tuvo salvación, al igual que su esposa y sus hijos. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del verso 27 al 31, nos da un último mensaje el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y aquí el Señor Jesucristo pues da una respuesta a estas mujeres que posiblemente eran las plañideras profesionales, y les da una advertencia profética acerca de la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Nosotros la conocemos, que fue en el año 70 después del Cristo. Y estas palabras posiblemente también estén anticipando la devastación que va a ocurrir durante la gran tribulación que ocurrirá al final de este tiempo.
Y continúa diciendo la palabra que llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este era un lugar que estaba precisamente fuera de las puertas de la ciudad y ubicado junto a un camino muy importante. ¿Para qué? Pues para que las víctimas crucificadas fueran visibles a todas las personas que transitaban por ese camino. Y este lugar era posiblemente una colina. El nombre Gólgota significa calavera y en latín es calvaria. De ahí precisamente se deriva la palabra calvario. John MacArthur dice acerca de esto, abro comillas, algunos estudiosos creen que al lugar se le dio su nombre porque estaba ubicado en una cima de una colina que parecía una calavera. Otros han sugerido que las calaveras de las víctimas crucificadas eran dejadas en el suelo, aunque parece poco probable que el pueblo judío hubiera tolerado tal costumbre. Cualquiera que fuera el actual origen del nombre, Gólgota era un lugar intrínsecamente vinculado con una muerte horrible y muy pública. Cierro comillas. Así que cuando llegó el Señor Jesucristo allí con toda esa procesión al monte de Gólgota o la calavera, dice la palabra que los soldados le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Ahora, en el relato que se encuentra en Mateo, el relato paralelo, dice que después de haberlo probado no quiso beberlo. Ahora, la mirra era un narcótico. Se usaba también como aceite de unción y como perfume. Y los judíos tenían como costumbre ofrecer a las víctimas de crucifixión un tipo de medicamento precisamente para amortiguar el dolor. Pero el Señor Jesús quería estar totalmente consciente mientras completaba esa obra expiatoria y dice la palabra que se negó a beberlo. Y démonos cuenta cómo después de esto Marcos con una frase muy sencilla dice, cuando le hubieron crucificado. Como lo mencionamos hace un momento, la ejecución por medio de la crucifixión era muy conocida en esa época, de tal manera que la audiencia de Marcos pues no necesitaba descripciones precisas o detalladas de esta horripilante forma de morir. Y precisamente un escritor romano, Cicerón, él describe la muerte en la cruz como el más cruel y horrible de los castigos. Parece que la crucifixión es originaria de Persia y fue luego usada abundantemente por los romanos como un medio brutal de dar muerte a sus víctimas. Y esto a su vez pues disuadía a otros que fueran a cometer los mismos delitos. Ahora, se calcula que para la época del Señor Jesucristo, Roma había crucificado a más de 30,000 personas solo en Israel. Y después del año 70, después de la caída de Jerusalén, se mataron tantos judíos rebeldes, pues, y por crucifixión, que los romanos se quedaron sin madera para hacer cruces. Como ya vimos, a las víctimas de crucifixión las azotaban primero, como lo vimos ya en Marcos 15:15. De esto, pues el cuerpo de esta víctima resultaba muy herido, se perdía muchísima sangre. Eso hacía que se acelerara la muerte en la cruz. Pero aún así, la crucifixión era una forma lenta y prolongada de morir. Estaba precisamente diseñada para producir el máximo sufrimiento, el máximo dolor. Cuando el condenado llegaba allí al lugar de crucifixión, le obligaban a ponerse de espaldas y le clavaban a la cruz mientras ésta se encontraba acostada sobre la tierra. Los clavos que se utilizaban en
época medían hasta 18 centímetros de largo y eran enterrados en las muñecas, no en las palmas de las manos, en las muñecas, para que pudieran apoyar todo el peso del cuerpo que estaría pues desplomado. Luego los pies de la víctima eran apoyados en un solo clavo, se aseguraban con un solo clavo allí a la madera y las rodillas quedaban un poco dobladas con el propósito de que la víctima pudiera empujarse hacia arriba para así poder respirar. Y estos clavos rompían los nervios en las muñecas y los pies y producían tremendos espasmos de dolor a lo largo de todas las piernas y de todos los brazos. Después de que el condenado era crucificado, comenzaban a levantar lentamente la cruz hasta que la dejaban en una posición vertical. Y luego la base de la cruz caía dentro de un gran hueco que había sido previamente realizado y caía de una forma tan estruendosa que sacudía violentamente el cuerpo de la persona que estaba sacrificado y eso producía un dolor insoportable en todo el cuerpo. Ahora, estas heridas de los clavos, tanto en las muñecas como en los pies, en sí mismo no causaban la muerte. La muerte por crucifixión generalmente se daba por sofocación o por asfixia, una asfixia lenta. En la posición en que se encontraba el cuerpo colgado de los brazos, eso provocaba que el diafragma se contrayera y eso hacía que la persona le fuera imposible respirar. Así que en esta posición, pues el condenado tenía que apoyar todo el peso de su cuerpo en el clavo que estaba traspasando sus pies y en los clavos que estaban traspasando sus muñecas para levantarse y tomar un poco de aire. Y de igual manera, la espalda que estaba lacerada, que estaba tremendamente herida, se raspaba, se rozaba contra la áspera madera de la cruz. De tal manera que la víctima poco a poco se iba cansando más, quedaba abrumada por el dolor y cada vez su capacidad para respirar era más reducida. Poco a poco la sangre se iba llenando de ese dióxido de carbono. ¿Mm? Finalmente provocaba la muerte por asfixia. Y para acelerar la muerte, generalmente los soldados rompían las piernas de estas víctimas para que fuera mucho más rápido. Muy bien, dice que después de haber crucificado al Señor Jesucristo, dice que los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ahora, la vestimenta tradicional judía estaba compuesta por una prenda interior, una prenda exterior o túnica, un cinturón, sandalias y una prenda para cubrir la cabeza. Marcos pues no nos especifica cómo fue dividida la ropa del Señor Jesucristo, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos 23 al 25, encontramos algunos detalles. Dice así la palabra del Señor. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y esta palabra profética se encuentra ahí en el Salmo 22, verso 18. Muy bien, una vez que fue distribuida la ropa entre
los soldados pues se pusieron vigilancia alrededor de la cruz. El escuadrón conocido como un cuatrenio, pues estaba conformado de 4 guardias, estaba obligado a permanecer allí hasta que la víctima crucificada muriera. Y se encargaba también pues de mantener alejado a cualquiera que tratara de rescatar o de aliviar el sufrimiento del crucificado. Y Marcos aquí señala que era la hora tercera del día. O sea, en nuestra forma de contar el día para nosotros sería a las 9 de la mañana. Recordemos que el método judío de calcular las horas del día comenzaba a las 6 de la mañana. Y recordemos que allí en Juan 19:14 dice que cuando Pilato sentenció al Señor Jesús era como la hora sexta, temprano en la mañana. Ahora, eso no contradice lo que está diciendo aquí Marcos. Lo que pasa es que Juan estaba utilizando el método romano de calcular las horas, el cual empezaba contando las horas a la medianoche. De tal manera que la hora en que Pilato condenó al Señor Jesucristo serían como las 6 de la mañana, o sea, 3 horas antes de ser crucificado. Continuemos con Marcos 15 del 26 al 32. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Era costumbre colocar sobre la víctima de él crucificado una tabla de madera donde se escribían los delitos cometidos por esta persona por la cual se estaba ejecutando la pena de muerte. Y particularmente en el caso del Señor Jesucristo dice que el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y cuando hacemos una comparación con los evangelios sinópticos, la descripción completa dice, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y fue escrito en hebreo, en griego y en latín, como dice Juan 19:20. Ahora, esa no fue la acusación que los líderes religiosos querían que Pilato escribiera, pero Pilato se negó a cambiarla. Como dice allí en Juan capítulo 19, versos 21 y 22, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y parece ser que este fue un acto de Poncio Pilato en venganza contra los principales sacerdotes y contra los escribas que lo habían precisamente pues chantajeado para que condenara a Jesucristo, a este hombre inocente. Durante el transcurso de todo el juicio judío o el juicio religioso, estos líderes religiosos habían lanzado una cantidad de acusaciones en contra del Señor Jesucristo. Lo primero que ellos alegaron era que era una amenaza para destruir el templo, que era también un malhechor, que estaba pervirtiendo la nación, que estaba prohibiendo al pueblo pagar impuestos, que estaba afirmando ser un rey que amenazaba a César, que estaba agitando al pueblo y estaba fomentando una insurrección y que se consideraba el Hijo de Dios. Pero de estas acusaciones lo que realmente era verdad, pues era la última,
porque Jesús afirmó que él era el Hijo de Dios. Pero para el Sanedrín, esta afirmación era una blasfemia, era un delito capital. Pero de todas las acusaciones que Pilato pudo haber escrito, él hizo intencionalmente o escribió intencionalmente aquella que sabía que iba a ser más más ofensiva para los dirigentes religiosos. Ahora, Pilato quería provocar más a estos maestros dirigentes y por eso también hizo crucificar al rey de los judíos junto a dos ladrones, hombres de una baja calaña. Y dice la palabra que uno fue colocado a su derecha y el otro a su izquierda. Y aquí la palabra ladrones viene de una palabra griega que es lestes, que indica que estos hombres no eran atracadores de poca monta, sino que eran bandidos feroces, saqueaban y robaban, y a su paso iban dejando desolación, violación, dolor. Posiblemente participaron en la rebelión que dirigió Barrabás y por esa razón los habían sentenciado a muerte. El versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahora, esta palabra se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, además de esos dolores tan intensos, de esos dolores tan agonizantes que provocaba esta crucifixión, estaba también la vergüenza y la desgracia de ser ejecutado públicamente. Se estaba degradando a la persona. Como lo menciona el autor de Hebreos, allí en el capítulo 12, verso 2, donde dice así la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La crucifixión estaba diseñada para humillar, para degradar a las víctimas. Además, los judíos consideraban maldito por Dios a todo aquel que era colgado de un árbol o de una cruz. Como lo menciona el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De tal manera que el pueblo judío despreciaba con todo su corazón a aquellos que eran crucificados, eran considerados malditos. Así que aquellos que antes estaban pidiendo a gritos la muerte del Señor Jesús y que juntamente con los líderes religiosos lo siguieron hasta ese sitio de ejecución, dice la palabra que pasaban injuriando al Señor Jesús, meneando la cabeza, se burlaban de él, hacían gestos de odio delante de él. Y muchos repetían las falsas acusaciones que fueron levantadas allí en el Sanedrín. Y algunos decían, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Gritos de desprecio, corazones perversos. Unos días antes estaban dándole la bienvenida en su entrada triunfal a Jerusalén y pocos días después lo estaban injuriando y lo estaban menospreciando.
También participaron los principales sacerdotes. Dice la palabra que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. Así que allí estaba la élite religiosa de Israel, todo el liderazgo, la representación del Sanedrín. Y en Lucas capítulo 23, verso 35, dice que aún los gobernantes se burlaban de él. Así que este hostigamiento había comenzado allí en la casa del sumo sacerdote y continuó a través de todo el proceso de juicio que tuvo el Señor Jesús. Continuó allí cuando fue clavado en la cruz y continuó aún después de ser clavado en la cruz. Como lo menciona precisamente el Salmo 22, versos 7 y 8, donde dice así la palabra del Señor: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y Marcos dice que se decían unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. O sea que se estaban burlando del Señor Jesucristo. Estaban negando el poder que el Señor Jesús tenía. Muchas de estas personas presenciaron los milagros que el Señor Jesús hizo, pero no quisieron creer en él. Y todos estos dirigentes religiosos continuaban con su maltrato verbal. Ellos estaban gritando: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estos dirigentes religiosos no habían creído en todos los milagros que el Señor Jesucristo había realizado a todo lo largo de su ministerio. Y decían que creerían en él si él realizaba un milagro más. Pero fijémonos cuánta hipocresía hay aquí, cuánto sarcasmo. Y dice la palabra que también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esto parece realmente increíble. Los dos ladrones que estaban, uno crucificado al lado y lado de el Señor Jesucristo, también se unieron en esta burla contra el Hijo de Dios. Ellos estaban siendo justamente ejecutados y aún así se estaban burlando del Señor Jesucristo. Tomaban las mismas palabras que oían de estos líderes que estaban allí burlándose del Señor Jesús y se las declaraban allí al Señor Jesús. Ahora, ante este escarnio público, Dios el Padre hubiera podido perfectamente haber destruido a todas estas personas blasfemas y rescatar a su Hijo de la cruz. Pero por el contrario, dice la palabra que Él se complació en quebrantarlo y darle muerte, como se menciona allí en Isaías capítulo 53, verso 10, donde dice la palabra del Señor: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Y por qué se complació Dios Padre en quebrantar a su Hijo Jesucristo y darle muerte? Pues precisamente para que Él pudiera rescatar del pecado y de la destrucción a muchos, incluso a esos mismos blasfemos. Y dentro de esos pecadores nos incluimos tú y yo. Jesucristo fue ese Cordero de Dios que vino a morir en nuestro lugar, que fue nuestro sustituto allí en la cruz, que dio su vida en expiación por nuestros pecados.
y por todos los que han creído en Dios para salvación. Ahora, de estos ladrones que se burlaban del Señor Jesucristo, uno de ellos creyó, uno de ellos se convirtió en ese día. Ahí fue manifestada la gracia de Dios en ese mismo momento. Y precisamente es narrado allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versos 39 al 43, donde dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que este hombre estaba en el lugar correcto y en la hora justa cuando creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. También de los soldados que maltrataban al Señor Jesucristo, un centurión pudo comprender, pudo entender cuando expresó estas palabras: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De igual manera, de las personas que estaban allí también injuriando a Jesús, muchos de ellos creerían en el día de Pentecostés y en los días y las semanas siguientes. Y también muchos de los sacerdotes de Israel, dice la palabra, que obedecían la fe. Pablo es un ejemplo de un hombre que persiguió con mucha fiereza a la iglesia. Fue transformado por la gracia del Señor Jesucristo. Un hombre blasfemo se convirtió en un misionero excepcional. Como él mismo se lo menciona en su primera carta a Tito, capítulo 1, versos 12, 13 y verso 15, dice así la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que la salvación de Pablo, al igual que nuestra salvación y de todo pecador, solamente se puede realizar porque el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque Dios el Padre hizo a Jesús por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por ese sacrificio sustitutivo, ahora todos aquellos que ponen su fe en Él son salvos de la ira divina y recibirán la vida eterna. Y hoy es el día, allí donde te encuentras, allí en el lugar donde estás, allí donde estás escuchando esta palabra. Hoy es el día para que tú creas en la obra del Señor Jesucristo, para que creas en lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Él pagó por nuestros pecados. La sentencia de muerte que estaba sobre nosotros fue puesta sobre Cristo, para que nosotros ahora también por la resurrección de Cristo podamos tener vida y vida abundante. Por eso el Evangelio es la mejor noticia, es la más grande y maravillosa noticia para el hombre pecador, para aquel que reconoce su condición de pecador delante de Dios, para aquel que por medio del Espíritu Santo hay convicción de pecado, de justicia y de juicio.
es la noticia más grande y maravillosa. Así que hoy esta noticia es anunciada a tus oídos, es proclamada delante de ti, y en ti está la decisión de creer en la obra del Señor Jesucristo y ser salvo. Padre, te damos muchas gracias por lo que enviaste a hacer a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, a pagar el precio por nuestro pecado, a cumplir la sentencia que estaba decretada sobre nuestras vidas de muerte. Gracias porque Él llevó toda la inmundicia de nuestro pecado y pagó el precio de nuestra rebelión. Gracias porque a través de la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos has reconciliado. Nos has dado ahora un puesto en tu familia como hijos adoptivos. Te damos gracias porque ahora podemos gozar y disfrutar, Señor, de la vida eterna. Gracias, amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén.